Una de las cosas que más me ha costado aprender en esta vida no ha sido solo a perder a personas, ha sido aceptar que no todas están destinadas a quedarse. Ya por ciclos de vida, en el cual todos podemos entender que lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir, pero también en tener que soltar relaciones de todos los niveles, relaciones de familia, pareja, amistades, y creo que seguramente te habrá pasado exactamente lo mismo que a mí, y es que cuando entiendes que las personas no están destinadas para quedarse toda la vida contigo, dejas de luchar por retener a quien ha decidido irse. Y en mi caso, ese fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve que transitar. A lo largo de mi historia, como supongo que en la tuya, hay personas con las que conectas en todos los niveles y sientes que una amiga o un amigo puede ser tu hermano o tu hermana. Sientes que la pareja que tienes va a durar para toda la vida, pero luego te das cuenta que no es así. Y aparecen las decepciones. Y dentro de las decepciones de que la persona pues te haya traicionado, de que simplemente empezáis a pensar de manera diferente y los caminos se van distanciando, o directamente que ese ciclo ya se ha terminado porque te has buscado una pareja, que esto es algo que solemos hacer mucho las mujeres cuando somos jóvenes, que nos buscamos una pareja y directamente dejamos de cuidar las otras relaciones, ya sean las de familia, ya sean las de amistad, y nos quedamos solos con nuestra pareja, y llega un momento en el que eres tan feliz que no los echas de menos. Pero cuando esa pareja termina, que lo más probable, a un 98% de posibilidades es que precisamente esa relación de pareja termine, pues por muchos factores, ¿no? Porque empiezas muy joven, porque tienes ganas de descubrir cosas nuevas, porque vas desarrollándote, creciendo y evolucionando, y tus ideas cambian, tus sueños cambian y tus prioridades cambian. Y entonces te das cuenta que te has quedado sola, que ahora tus amistades han formado nuevas amistades, nueva vida, y que tú no estás en ella. Y ahí te encuentras dos factores. Te encuentras el que, te recogen con los brazos abiertos, y otras en las que te ignoran por completo. Ya sin contar el hecho de que todas las relaciones que se han ido creando a lo largo de la relación de pareja, pues se posicionan por un lado o por otro, o simplemente eres como yo, de las que decides que prefieres crear nuevas amistades para desvincularte por completo de la vida que tenías, y tienes que crear una nueva identidad. Y cuando hablo de nueva identidad es que cuando perdemos una relación, más que el miedo a perder esa relación, es el miedo a perder lo que tú eras dentro de esa relación. El miedo a entender que ya no eres esa persona, y que como esa persona no está contigo, se crea un vacío, se crea una inseguridad en ti que tienes que cubrir. Y ese miedo da vértigo, da muchísimo vértigo, porque muere tu antigua identidad. Claro, y dentro de esto pues surgen muchas cosas, y es que ¿cómo te reconstruyes otra vez? ¿Cómo vuelves a mirarte a los ojos sintiéndote completa dentro del vacío que hay? En cuanto a las relaciones de amistades, lo que al principio te parece muy doloroso, luego se lleva acomodando, se empieza a acomodar como si fuera un puzzle, empieza todo a encajar nuevamente y creas una nueva versión. Pero en esta nueva versión también puede aparecer la idea en la que te quieras proteger de que no te hagan daño. Y esa idea y esa protección es muy peligrosa, porque te evita el poder relacionarte de una manera auténtica, el poder atraer personas auténticas a tu vida y el poder vivir en autenticidad. Y mira, quédate con esta palabra, porque autenticidad es la clave. Cuando decides adaptarte a cualquier situación o persona
y en la manera en la que te adaptas implica el hecho de que no puedas ser tú, estás creando el primer indicio de un vacío existencial. Y ese vacío existencial se genera porque llega un momento en el que ya no te reconoces como persona, llega un momento en el que no te identificas con la vida que tienes y hasta hay una distorsión de tu realidad porque ya no sabes quién eres realmente. Y luego está la parte en la de que tienes que soltar a un familiar. Y cuando me refiero a un familiar, ya no me refiero a un familiar, un hermano, una hermana, un padre, una tía, en el cual te enfadas y decides continuar tu vida, porque en esto estarás de acuerdo conmigo, con los años nos volvemos más fuertes, nos inmunizamos a según qué situaciones y entendemos que forma parte de la vida, con lo cual es algo cíclico y no le das más importancia. Te duele, pero te duele mucho menos y dura menos tiempo. Pero, ¿y si hablamos del dejar ir a un ser querido porque su ciclo en la vida ha terminado? Bueno, antes de entrar en este tema me voy a presentar. Mi nombre espiritual es Kirtan Sandip, soy terapeuta de sonido y formadora de terapeutas de sonido con Gong. Si te interesa cuál pueden ser mis servicios, debajo en el enlace te dejo debajo en la descripción te dejo el enlace a mi página Terapia Gong Evolución. Y además acompaño a personas en el cual sienten que han perdido la identidad, que quieren reconstruirse, que tienen una vida vacía o incluso en la que se encuentran que tienen que empezar de nuevo y no conocen herramientas o no saben cómo afrontarlo. Entonces tenemos una comunidad muy bonita, muy bella, en la cual nos acompañamos todas las semanas en formato online y podemos adquirir nuevos conocimientos y conceptos que llevamos en práctica en nuestro día a día para poder transformar y ser la persona que realmente deseamos ser. Esa persona que se ha quedado oculta con tantas capas de heridas, dolores, traumas e identidades que no nos pertenecen para encajar en una sociedad en la cual, en el punto de vida en el que te encuentras, te has dado cuenta de que ya no quieres ser así y que quieres ser tu mejor versión. Cuando hablamos de perder a una persona, como en mi caso, hace 4 años mi padre falleció, él falleció de cáncer de pulmón. La verdad es que ha puesto todo al rojo, era una persona que no se cuidaba, que no hacía ejercicio, que no se alimentaba bien, que bebía. Para algunos lo que él bebía era algo normal porque está considerado como algo social, pero para mí era algo excesivo. Y además fumaba mucho, él llegó hasta fumar 3 paquetes de tabaco al día. Entonces, bueno, aunque luego reconduciera esa conducta y intentara dejar de fumar y fumar menos, quieras o no, después de tantos años, porque si no voy equivocada, él empezó con 13 o 14 años a fumar, también es verdad que en aquella época estaba bien visto, ya era tarde, ya había un daño importante, ¿no? Y además no iba al médico, él se sentía mal y no iba al médico. Entonces, cuando ya mi madre le obligaba a ir al médico y le recetaban pastillas o algo para el colesterol, para la tensión, no se las tomaba. Entonces, claro, cuando él se vio en esa situación en que le dicen tienes metástasis, te queda 1 año de vida, me dice, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Claro, aquí aparece mi parte más fría, si se puede llamar así, ¿no? En la que le dije, papá, lo jugaste todo al rojo, ¿qué pretendías? Y, wow, cuando tienes que aceptar que un familiar al que quieres se marcha, hay diferentes vías de tomarte cómo acompañarle en ese último proceso. En el caso de mi padre duró 14 meses, con lo cual tuvimos 2 meses de regalo. Y ahí hay mucha confrontación, está la confrontación de cómo cuidarlo y de cómo hacer los turnos. Aunque seamos 4 hermanos, era mucha pelea y malentendimiento, y está claro que no es lo mismo vivirlo desde un estado de neutralidad que vivirlo de un estado donde hay un sufrimiento mucho mayor, o sea, se está marchando tu padre. Y luego está la parte en la que te toca aceptar la enfermedad y la persona que cuida, como en el caso de mi madre, que ella se enfermó, se debilitó mucho, porque toda la vida con él, o sea, desde los 16 años. Es como, Dios, he estado más tiempo con él que sin él, de mi vida, ¿no?
Entonces ahí ves cómo se desgastan las relaciones, se desgasta la relación entre los hermanos, con tu madre, la relación contigo mismo, y aquí es necesario tener mucha templanza, porque la templanza y la conciencia aplicada, porque tú puedes tener mucho conocimiento y concepto adquirido, pero si no lo aplicas no sirve de nada, te ayuda a vivirlo de una manera completamente diferente. En mi caso yo lo viví como una bendición, tuve la oportunidad de despedirme de él, tuve la oportunidad de limar asperezas, aclarar situaciones, reconciliarnos, y fue algo muy bonito. ¿Sabes cuando hablan de esa frase de agridulce? Pues así fue, así tuve la sensación. Me reí mucho con él y también tuve momentos de tensión porque la quimioterapia, pues claro, te hace tener momentos de alucinación. Me acuerdo una vez que fui al hospital y me dijo, mi padre siempre fue pintor de profesión y barman, y dice, ¿has visto cómo he pintado la habitación? Y claro, yo me quedé mirando la habitación y dije, ¡ay, te ha quedado muy bien! Dice, no, el director del hospital que me ha pedido que si le puedo pintar toda la planta. Y claro, yo le decía, hombre, sabiendo cómo estoy con mi enfermedad, pero bueno, ya sabes que a mí me gusta, y entonces me he puesto a pintar toda la planta. Y yo, pues muy bien, papá. Entonces era como estos momentos de risa. ¡Fua! Luego me acuerdo de que mis padres tuvieron un pub y se tiró toda la noche estando en el hospital. Bueno, no sé si fueron 2 o 3 noches en el cual mi padre soñaba que estaba sirviendo y que tenía mucha gente, y despertaba a mi madre para que fuera a comprar hielo y le reñía porque tardaba a la hora de servir a los clientes. Entonces eran momentos anecdóticos muy buenos en los cuales pues te ríes mucho. Pero dentro aunque haya momentos de sanación, de perdonar, momentos de despedirte, el dolor está, ¿no? Y el tener que aceptar que tu padre, tu madre o tu hermano se va porque la vida ha decidido que ya está, que ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender. A mí me quedaba algo en la cabeza, ¿no? Y era que le decía, papá, ¿qué aprendes de todo esto? Papá, ¿qué te llevas? Papá, comparte conmigo. Mi padre siempre ha sido una persona muy cerrada de sentimientos, entonces nunca lo quiso compartir conmigo, fue cerrado hasta el final, fíjate, ¿eh? Y ahí me tocó aceptar el hecho de que tenía que dejarle ser, de que si no quería compartir sus últimos secretos o reflexiones, darle el permiso de ello. Sin embargo, por otra parte de la familia pues no lo vivieron así, ¿no? Aparece el egoísmo interno de quiero saberlo todo para quedarme bien cuando te marchas. Y ¿sabes qué? Que realmente da igual lo que suceda, ese vacío está, ese dolor está, y necesita su tiempo y su proceso para sentarse. En mi caso me pasó algo sorprendente. Como ya había leído un libro que te puedes creer que ahora no me acuerdo del nombre, un libro tibetano que habla de la muerte, me vino muy bien porque me acompañó durante todo el proceso a adquirir más comprensión de la que tenía. Pude también meditar por él. Pero fijaros qué curiosa la educación que hacemos con nuestros hijos, que mi hijo se lo tomó igual que yo, el tema de verle marchar, el no llorar con su partida. Eso no quiere decir que no lo extrañemos, ¿eh? A mí me pasa que mi padre era buenísimo cocinando, y hubo un momento en el que estaba con mi pareja en la cocina y le dije, ¡guau! Voy a llamar a mi padre para que me diga. ¡Guau! Y me entró un... ¡Uf! Mira, me emociono y todo, ¿eh? Mi padre ya no está. Entonces, es natural superar pérdidas de amistades, de relación de pareja, y que luego aparezca esa frialdad. Después, con el tiempo, te quedas solo con lo bueno. Y de igual forma que es natural sufrir y llorar a los seres queridos y llevarlos en tu corazón y recordarlos. Porque tanto si es por una amistad, por una relación de pareja, o que rompes la comunicación con un familiar, la pérdida se siente y se resiente en el alma, y es un aprendizaje para ti, sí, perfecto, es un aprendizaje para ti, pero hay un miedo, hay un abismo, porque tienes que crear una nueva identidad contigo.
una nueva realidad, una nueva vida. Pero cuando pierdes a un ser querido al que amas, ya sea como tu padre, tu madre, un hijo, que creo que eso tiene que ser el dolor más grande y difícil de superar en tu vida, y creo que nunca se llega a superar, sinceramente, te acostumbras a ello. La pregunta reflexiva sería, bien, ahora que no está, ¿cómo quiero recordarle? ¿Quiero recordarle con las cosas buenas o con las cosas malas? ¿Qué me llevo de su pérdida? Ya no hablamos de pérdida de plano físico, de que haya una muerte, me refiero a qué me llevo de su pérdida, qué me ha enseñado esa relación, qué me ha mostrado de mí, qué me llevo, ¿no? ¿Qué me llevo de todo? Y de igual forma, otra observación que me gusta hacer es cómo has llevado el duelo, cómo lo has transitado, cómo se lo has hecho saber a esa persona. ¿Le has hecho sufrir? ¿Has sido una persona digna o una persona indigna? Y cuando me refiero a la parte de digna o indigna, recordar que dentro del grupo de los buenos hay personas indignas porque en un momento de su vida actúan de una manera indigna y desleal. Y hay personas malas que, aun estando en el grupo de las malas personas, ¿vale?, tienen dignidad. Entonces, ¿qué pepita, qué semilla de luz o de oscuridad dejas a la persona con la cual decides despedirte? Y cuando ya hablamos de enfermedades en las cuales se marchan, ahí es cómo lo acompañas en sus últimos días, porque había algo que tenía muy claro. Con todo el revuelo que hubo con los horarios de cuidar a mi padre, tenía muy claro mis no negociables y tenía muy claro que iba a poner los límites, pero de igual forma tenía muy claro que quería que mi padre se fuera con un buen sabor de boca. Y fijaros cómo es la vida, ¿eh? Mi padre, pese a que no fue una persona cariñosa, que fue más bien una persona ausente, pero con un gran corazón, se fue rodeado de todos sus hijos. Tuvimos nuestro tiempo para despedirnos gracias a mi hermana Janet, que te quiero, aprovecho para darte un beso enorme. Ella, al trabajar en paliativos, nos supo acompañar y nos dijo: papá ya se marcha, aprovechar para despediros. ¡Wow! Fue precioso, fue bellísimo, porque nos pudimos despedir. Me acuerdo que mi padre ya estaba más allá que aquí, y me puse a cantarle una canción que me cantaba cuando era niña, la de Muñequita Linda, y abrió los ojos por un momento, me miró y se volvió a quedar en trance. Y luego nos despedimos todos, estuvimos ahí con él. Recuerdo que le dije cuando me marchaba: papá, papá, y abrió los ojos. Estamos aquí todos, estate tranquilo. Te acompañamos. Y fijaros qué curioso, mi hermano Johnny no pudo decir ni una sola palabra, solo lloraba. Pero si estamos, aquí con la emoción, de acuerdo en algo, todos, es que mi padre tuvo una despedida maravillosa y es con lo que me quedo, ¿no? Estuvo rodeado de sus hijos. Unos 3 meses después falleció mi tío, el hermano de mi padre, no pudo superarlo y él se marchó solo. Qué pena, ¿eh? Solo. Qué triste. Sin poder despedirse de sus hijos, con los cuales no tenía una buena relación. Influenciados por muchos motivos. Porque mi tío, pese a todo, era una persona buenísima, que te lo daba todo. Y luego, creo que otros 3 meses, falleció la madre de mi madre, con la cual ya no tenía relación. Y dije: wow, es que viene la muerte de lleno y aquí hay un aprendizaje para ver. Y al año falleció una de mis buenas amigas también de cáncer y la pude acompañar con el gong en el hospital, en todo el proceso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sin extenderme mucho más. Que es inevitable perder personas, perder animales, es inevitable perder cosas materiales y de igual forma es inevitable que las personas se marchen porque ya hayan cumplido su ciclo de vida, pero te invito a que hagas la reflexión, ¿qué te enseña cada persona con ello?
qué es lo que aportas en el momento en el que se marchan, en el momento que se termina una relación. Y eso, tomar conciencia del proceso, de lo que aportas a la otra persona, de cómo le acompañas en sus últimos días de vida, de cómo les acompañas en sus últimas horas, momentos o días de relación, porque al final creo que cuando tienes una relación de pareja y has estado muchos años con ella y has compartido cosas tan importantes, o igual con una amistad, se puede hacer de manera digna, se puede tener una despedida bonita, aunque hayan habido infidelidades por en medio. Creo que todos cometemos errores y todos merecemos ser perdonados y perdonar, y no desde el juicio y el ego. No soy Dios para tener que perdonar a nadie, ni tampoco lo soy para enjuiciar a nadie, pero sí darme el permiso de despedirme dignamente, porque al final de eso se trata la vida, ¿no? De cómo la transitas. La vida es un juego, hemos venido a desarrollarnos, a evolucionar, a crecer, a ser mejor persona cada día sin tener la necesidad de competir con nadie. ¿Y qué huella estás dejando en tu vida y qué huella dejas en la vida de los demás? Y qué reflexión tan potente, ¿eh? ¿Qué huella estás dejando en la vida de los demás? ¿Qué huella has dejado en aquellas amistades que ya no existen? ¿Qué huella has dejado en aquellas parejas con las que ya no estás? ¿Qué huella has dejado en las familiares con los que ya no te relacionas? ¿Qué huella has dejado a las personas que quieres y han tenido que dejar este plano de vida? Y bueno, y hasta aquí, creo que me he sincerizado un montón, me he emocionado contigo y simplemente hacerte esta reflexión. Cuando tienes que dejar ir a alguien, hazlo desde la consciencia, date el permiso de entender que es algo natural y cíclico de la vida, date el permiso de vivirlo con honestidad, con amor, con compasión hacia ti y hacia las personas afectadas, porque es una gran liberación. Porque yo he tenido que soltar relaciones de pareja y es verdad que las mujeres tendemos a dejar una relación con anterioridad, porque avisamos y avisamos y no se nos escucha hasta que ya decidimos hasta aquí. Pero ¿cómo lo quieres dejar, ¿no? Una de las cosas que me he dicho muchas veces es: me niego a tener que acabar una relación donde ha habido tanto amor con una discusión y con una pelea. De hecho, me llevo muy bien con mis ex, fijaros qué bueno. Con el padre de mi hijo tengo una relación excepcional. Y creo que al final es lo mínimo que podemos hacer con la otra persona. Y me vas a decir, Kirtan, mi pareja me pegó, mi pareja me violó, me estoy poniendo en los extremos, mi pareja me fue infiel, sí, sí. Pero date el permiso de perdonar esa herida que tienes en ti, de entender que las cosas suceden, que pueden ser muy dolorosas. Todos tenemos una mochila y una historia en la que ha habido mucho dolor, frustración e injusticia, pero toda esa experiencia te está haciendo ser la persona que hoy eres, el hombre que hoy eres y la mujer que hoy eres. Y el día que tengas que dejar este plano físico, te puedo garantizar que va a dar igual el trabajo que hayas tenido, va a dar igual el dinero que tengas, va a dar igual las casas que tengas, los barcos, los yates o el piso de alquiler en el que vivas, porque lo único que te vas a llevar es cómo has actuado desde tu humanidad, qué persona has sido, cómo te has relacionado contigo y con los demás. Y ese es el aprendizaje de vida. Todo lo demás son complementos que están para impulsar cómo eres o distorsionar la persona que eres. Y con esto, atención, que viene un bombazo. Dale poder a una persona y sabrás cómo es realmente. Y verás sus heridas y sus carencias. ¿Cuántas personas les han hecho jefes y se han convertido en déspotas? ¿Cuántas personas has visto con miedo y les ha dado igual venderte con tal de salvar su culo? ¿Y cuántas personas te han demostrado que el poder lo único que ha hecho ha sido
proyectar la bondad que llevan dentro de ellos. Entonces aquí no se trata de cuánto consigues, que está perfecto, que ganes mucho dinero y que tengas muchas propiedades y cosas materiales y que lo puedas disfrutar tú, tus familiares, pareja, hijos, amistades. Pero lo que realmente te identifica como persona eres tú. Da igual la ropa, el coche, la casa, da igual todo, eres tú. Y por eso he querido aprovechar para contarte mi propia experiencia de cómo he transitado las pérdidas. Eso no quiere decir que siempre lo haya hecho bien, evidentemente me he equivocado muchas veces, y sobre todo cuando era joven, con mi primer marido, con el que duré 11 años, y me era infiel, hasta con amigas, pues imagínate cómo fue de tormentoso tener que cortar la relación. Hubo mucha rabia, dolor, frustración. Y cuando lo dejé, pues imagínate, tendría 26 añitos, o sea, una bomba emocional, o sea, era celosa, manipuladora, lo tenía todo, ¿sí? Porque actuaba desde la inconsciencia y desde el egoísmo puro y de sentirme que me merecía el amor de los demás, ya que, bueno, crecí creyendo que una pareja me iba a dar todo el amor y las amistades también, y así me volví complaciente, pero claro, está bien equivocarse, pero no mantenerse equivocados. Está bien equivocarse, pero aprender de la equivocación y reforzar que quieres seguir siendo la persona a la que admiras, respetas y valoras. Porque la vida, aunque sea un juego, es qué tipo de jugador quieres ser, ¿no? Entonces, bueno, te invito a que reflexiones si estás transitando alguna pérdida, ya sea por una enfermedad de un familiar que se esté marchando, ya sea una relación de amistad o una pareja en la que te estés planteando cortar cualquier tipo de vínculos y lazos, y pregúntate, ¿estoy siendo digna con esta situación o indigna? ¿Estoy dando amor y comprensión o rabia y frustración? ¿Estoy dando pepitas de luz o de oscuridad? Gracias por estar aquí, por haberte quedado hasta el final. Te leo en los comentarios, me encantaría saber por qué punto de vida estás transitando y si lo has transitado ya, cómo lo has podido gestionar. Recuerda que cuando compartes estás nutriendo a los demás. Y bueno, suscríbete a mi canal, te dejo en la descripción el enlace a la página web, a Sala Evolución por si quieres formar parte de la escuela, y a la de terapeuta de sonido con Gol en el caso de que estés, bueno, planteándote hacer un cambio de vida en el cual no solo transformes la vida de los demás ayudándoles a sanar, a crecer, a desarrollarse, a sentir seguridad y eliminar patrones y miedos, sino que también a transformar tu vida, porque créeme, cuando empiezas el camino de la espiritualidad y te adentras en el sonido majestuoso del gong, toda tu vida cambia por completo. Y eso no quiere decir que te divorcies o que cambies de trabajo, pero como tú cambias, como te vuelves una persona con una vibración más elevada, con más conciencia, ¡wow! Solo llegan cosas maravillosas a tu vida. Un besito grande, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.